Listo, entonces tenemos las máquinas de vapor. ¿Listo? Porque en realidad no es solamente de carbón, ¿no? Ya vamos a ver por qué estas se llaman las termoeléctricas. ¿Listo? Las termoeléctricas. Así como, digamos que así como las hidroeléctricas eran aquellas que lograban transformar la energía del movimiento del agua en electricidad, ¿qué se les ocurre que sería una termoeléctrica? ¿Qué se imaginan? Por calor, ¿no? Exactamente, por calor, por Y por medio de calor. temperatura. Exactamente, por medio de calor o bueno, todo lo como tal el fenómeno térmico se va a generar electricidad, ¿no? En esto, pues, ¿qué se utiliza para poder hacer que el calor me genere electricidad? Vapor. El principio es el mismo de las hidroeléctricas. Recuerden que las hidroeléctricas la idea era que fluyera agua, que corriera agua, que esa agua al correr cayera y moviera una turbina, ¿cierto? Y finalmente esa turbina iba a tener imanes. Y como al mover imanes eso me genera electricidad, entonces todo bien. Entonces va, el movimiento del agua me mueve, el agua en movimiento me mueve una turbina y esa turbina me termina convirtiendo pues electricidad, me termina generando electricidad. Esto es exactamente lo mismo en cuanto desde la parte de la turbina, exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora lo que va a mover la turbina no va a ser el agua, sino va a ser el vapor, ¿sí? El vapor que sube y empieza a mover la turbina. Ustedes ya saben que un vapor puede mover cosas, ¿no? Si ustedes tienen, yo qué sé, si ponen a hervir agua y la tapan, una ollita común y corriente, no una olla a presión, pues de hecho por eso las ollas a presión funcionan, ¿no? Pero digamos que una ollita normal sin presión, ustedes la ponen a hervir y cuando esta empieza a hervir y empieza a botar todo su vapor, mueve la tapa, ¿no? Este vapor logra mover cosas. Entonces, pues así funcionan las termoeléctricas, es básicamente generar vapor para que ese vapor me mueva la turbina y de ahí en adelante es lo mismo de la hidroeléctrica. Mueve la turbina pues tiene imanes, ¿no? Que se empiezan a mover y al moverse esos imanes me generan electricidad. ¿Sí? El principio es el mismo. Alrededor de las máquinas de vapor, bueno, hay demasiada historia, la verdad. ¿Recuerdan cuál es la más importante? ¿Cuál es ese evento más importante que se genera cuando se descubren las máquinas a vapor? Algo sucede, una revolución. Ni idea, ¿no se acuerdan? ¿La qué, profe, puedes repetir? Cuando se crean las máquinas de vapor, se descubren las máquinas a vapor, se descubren que se pueden hacer máquinas. Bueno, Revolución industrial. exactamente, la revolución industrial, ¿no? Y esto es importantísimo porque es que de hecho, digamos que, bueno, yo difiero un poco con esta postura, pero hay muchos escritos que dicen que desde este momento es donde realmente se empieza a establecer el sistema capitalista, a partir de la revolución industrial, cuando se empiezan a generar máquinas que reemplazan el trabajo humano y al reemplazar el trabajo humano, pues empiezan a generar cosas en masa, muchas, ¿cierto? Eso es como lo importante de generar máquinas, que ya pueden hacer muchas cosas sin necesidad de tanto esfuerzo como es pues el ser humano ahí trabajando. Por ende, pues esta idea ya de consumismo empieza a aumentar, porque entonces como se pueden hacer tantas cosas, pues entonces imagina las posibilidades, básicamente. Entonces, en torno a esto tendremos una enorme historia de pronto para las personas que quieran adentrarse un poquito más para lo que les digo, para lo del Día de la Ciencia, que nos van a hablar de las máquinas de vapor, que de pronto les interese. Importantísimo que van a tener muchísimo de qué hablar, porque esto tiene muchísima historia muy, muy importante, muy chévere, muy interesante y muy trascendental para lo que somos hoy en día, sea lo que sea. O sea, que eso sea positivo o negativo, bueno, ustedes ya saben que esos juicios morales pues son de cada quien. Entonces, bueno, empecemos un poco a desglosar un poquito esto. Acá hay una gran diferencia que quiero dejar clara, y es que, bueno, para las máquinas de vapor lo que se necesita es hacer que algo genere combustión, o sea, que algo genere vapor, ¿no? Para generar ese vapor,
pues se pueden hacer de muchas maneras. Generalmente se hace por medio de la combustión, o sea, quemando algo. ¿Quemando qué en este caso? Pues se quema carbón. Vamos a hablar de las máquinas, en especial de carbón. ¿Listo? Que también se puede hacer quemando gasolina, que son las máquinas de gasolina, que también se puede hacer fusionando núcleos atómicos, que son las máquinas nucleares, que básicamente hacen lo mismo, ¿sí? Calentar agua, las máquinas que funcionan con energía nuclear, lo que hacen es lo mismo, calentar agua para generar ese vapor. La cuestión es que la calientan no por carbón, no por gasolina, sino que lo hacen por medio de, pues, de fusión nuclear, de fisión nuclear y demás. Entonces es mucho más óptimo. Bueno, para entonces hablar del carbón, primero quiero hacer como una diferenciación. Yo sé que de pronto ustedes ya conocen esta diferenciación desde química, igual pues la quiero como retomar para que nos quede ahí. Y es el carbón versus el carbono. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Alguien la tiene presente? Del carbón y el carbono. Pues, profe, que el carbono es ya el elemento químico que compone al carbón. El carbón ya es como una roca de muchos carbonos que pues tiene esa contextura por eso, porque no es un solo carbono, sino muchos. Exactamente. ¿Qué pasa con el carbono? El carbono sí lo podemos encontrar en su estado natural. Sí tiene un estado natural porque es un elemento como tal. Que el carbono listo, que se puede obviamente según su organización, se puede estructurar de diferentes formas, según las estructuras que tengan sus moléculas. Como por ejemplo tenemos la forma del carbono del diamante, ¿sí? El diamante, que es uno de los, pues digamos, materiales más resistentes que hay. Bueno, un dato curioso, imagínense que en Júpiter llueven, bueno, yo creo que de pronto ya lo sabían algunos, llueven en Júpiter, en Saturno creo, llueven diamantes, la lluvia que cae es en forma de diamante. Lo que pasa con el diamante es que son átomos de carbono, entonces estos son átomos de carbono, unidos muy fuerte, o sea, fuertemente. Uy, fuertemente. ¿Sí? Son átomos de carbono muy pegados. Cuando los átomos de carbono se juntan muchísimo, generan una estructura súper sólida, súper rígida, súper, digamos, entre comillas, fina, que es el diamante. Pero el diamante en sí mismo es carbono. El diamante es carbono en una, digamos que en una presentación. Y tenemos otra muy importante que es el grafito. El grafito también, no sé si lo hayan escuchado, el grafito también es carbono, solamente que este es organizado. Pues también son átomos de carbono organizados en formas de láminas. En forma de láminas. Sí, ese es el grafito. Es el mismo carbono, solo que ahora está organizado como en laminitas, ¿sí? Que componen como esta figura, esta formita como tal. Y algo muy importante del grafito es que es el único, como el único elemento natural, bueno, elemento no porque en sí no es un elemento, el elemento sería el carbono, pero entonces digamos que va a ser el único material natural que tiene propiedades magnéticas. De hecho, las propiedades magnéticas, digamos, a Johanna, que me dijo que le gustaría trabajar como energía magnética, podríamos trabajarlo desde las máquinas de carbón. ¿Por qué? Porque si nos vamos a mirar acerca del grafito, el grafito es de donde se descubre el magnetismo en la naturaleza. La electricidad, pues, se descubría como en los rayos, ¿no? Se veían los rayos, pues, los truenos, bueno, como que veíamos ese fenómeno ahí. Pero el magnetismo se descubrió, pues, a partir del grafito, que tenía una cosa que, como que soltaba una cosa que se llamaba magnetita, propia al grafito, ¿sí? Que tenía estas propiedades de atracción, ¿sí? De hecho, por ejemplo, de hecho, hay un laboratorio bien bonito que me gustaría hacer con ustedes, no sé si lo podemos hacer, que es con grafito, básicamente, es como la punta de los lápices, molido, grafito molido, ese se deja, si tú le pasas un imán, se deja hacer formas, se organiza. Como tiene propiedades magnéticas, entonces tú dejas así como polvo de grafito,
limadura de grafito se llama, y si le pasas un imán, entonces esto te genera formas muy bonitas porque pues tiene propiedades magnéticas y son de las pocas cosas en la naturaleza que las tienen, porque esto pues es de la naturaleza. A ver. Buenísimo, ese laboratorio es buenísimo, créanme que es súper bonito y es fácil de hacer, es súper fácil de hacer. Eso lo difícil es como conseguir la limadura, pero esas hasta las venden ya en las ferreterías y es ya limada, o sea, ya la limadura como tal. Bueno, a diferencia con el carbón pues básicamente sí tiene carbono y pues es el resultante de descomposición vegetal. Descomposición vegetal, ¿sí? La descomposición vegetal pues me genera carbón y es por eso que, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar los fósiles o saber, por ejemplo, si encontramos una roca, cuántos años lleva, si encontramos un fósil, de qué animal era o qué forma tenía o cuánto tiempo llevaba, se le hace un estudio con carbón, ¿sí? Se le hace un estudio con carbón porque pues básicamente como es el resultante de la descomposición vegetal y si encontramos fósiles, pues estos han pasado por una descomposición, entonces estudiando el carbón podemos saber muchísimos datos, o sea, quienes de pronto se hayan hecho esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hacen para saber que, yo qué sé, cuántos años es un hueso de un esqueleto de un dinosaurio que encontraron? ¿Cómo hacen para saber? Pues le hacen un estudio que se llama carbono 14, en específico, en este momento no tengo total claridad de cómo funciona, entonces pues no les voy a hablar imprecisiones, pero por medio de este estudio es que logran realmente seguir como esa huellita que tiene como la descomposición de ese elemento orgánico que se encuentra, ¿no? Es bastante útil para poder estudiar esto, como estos elementos orgánicos y toda su línea de tiempo, toda su línea de vida. Entonces, el carbón se forma a partir del carbono, ¿sí? Y digamos que es resultado de la descomposición vegetal de cualquier pues, sistema orgánico que haya bueno, en este caso en el planeta. ¿Listo? ¿Qué pasa? Bueno, ya cuando se extrae este carbón, ya cuando se descubre que se puede extraer, pues como es el resultado de la descomposición vegetal, pues abunda muchísimo en la naturaleza. Lo descubren, pues es fácil de extraer, es fácil de trabajar y lo empiezan a explotar. Empiezan a darse cuenta que listo, si yo quemo esto, pues puedo generar vapor, ¿no? Si yo quemo esto, pues genero vapor. Pues obviamente, o sea, lo que hace esto es básicamente calentar agua y eso me genera el vapor que me va a mover una turbina, igual que la hidroeléctrica, ¿no? Y la turbina a su vez, pues me va a convertir ese movimiento del campo magnético de los imanes, me lo convierte en energía eléctrica. Y esto fue un descubrimiento full, bueno, empezaron a aparecer también máquinas de transporte, vehículos, ¿no? Las primeras trenes que se hacían, pues bueno, eran por medio de máquinas de vapor. Bastante importante. Pero entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Este es un elemento, bueno, digamos que es un material no renovable, es fósil, pero no es renovable. O sea, es básicamente él es producto de lo que ya hay y de lo que se descompone. Por ende, pues no es que se pueda renovar fácilmente. Pero tiene un gran problema. Y es que como todo, lo que genera combustión, cuando nosotros hacemos combustión de algo, o sea, quemamos algo, bueno, eso me va a generar buenísima energía. Pero eso siempre nos va a tener ahí una contraparte, siempre nos va a tener una resistencia, siempre esa energía igualmente se convierte en otras cosas, en desechos. Todos los usos de las energías nos generan desechos. Es importantísimo saber eso. Por ejemplo, o sea, este mismo hecho nos hace pensar en muchas cosas, como por ejemplo la cuestión de qué tan ambiental, o bueno, qué tanto cuidado ambiental tenemos cuando utilizamos mecanismos electrónicos, ¿no? Como por ejemplo decir, bueno,
pero es que si nosotros fuéramos, por ejemplo, entes virtuales que solo estamos en la virtualidad, pues entonces dejaríamos de gastar tantos recursos naturales. ¿Ustedes creen que eso es real? O cuando decimos, no, no voy a imprimir un documento, más bien lo tengo acá en el computador y cuando lo necesite abro el computador y miro el documento. Y eso es más sostenible que estar imprimiendo. ¿Creen que eso es verdadero? ¿Qué opinan al respecto? Pues, profe, también siento que hay que analizar como cuánto podría tardar en, por ejemplo, no sé, tener el impacto que puede tener la tala de árboles y la descomposición de una hoja, que bueno, realmente no es mucho, pero es más importante la tala, el uso de la tinta y la impresora, a cuánto puede gastar energía el computador, pues, revisando el documento. Pues no tengo idea, la verdad, yo siento que no sé, no sé qué es más ambiental realmente. Sí, exacto, eso es una gran discusión. O sea, por eso les digo, es como una discusión que hay, por lo menos ya en este momento podemos decir como, tampoco podemos cegarnos y decir, ah, no, es que el hecho de utilizar computador todo el día y tener todo en el celular, por ejemplo, pues es hacerle un bien al ambiente porque pues finalmente siempre que estemos utilizando alguna forma de energía, estamos generando algún desecho, ¿sí? Debemos tener claro, listo, yo no imprimo entonces mi documento, pero el tiempo que estuve utilizando mi computador para verlo, pues básicamente es un tiempo que estuve utilizando energía eléctrica y esa energía eléctrica que está siendo traída o generada por alguna planta, ya sea hidroeléctrica o termoeléctrica, ¿no? Y que eso también tiene su propio impacto, o sea, todo esto, todo el uso de la energía siempre va a tener impacto. Siempre vamos a tratar de buscar como la energía más limpia, ¿no? Que ese es uno también de los puntos de nuestra Feria de las Ciencias, buscar como eso, tratar de que sea lo más limpio posible, pero la realidad es que siempre vamos a generar un desecho, la idea es disminuirlo lo máximo posible, no esperar una utopía en el cual podamos utilizar energía sin generar desechos, porque eso difícilmente va a ser así, iría en contra, ¿no? Todo uso ¿Profe? de energía se va a transformar en muchas cosas. Dime, Vale. Y actualmente en Colombia, o sea, hay parte de estas como termoeléctricas o algo así. Ajá, entonces, sí señora, sí hay termoeléctricas. De hecho, eso es lo que vamos a investigar, ya te voy a decir, pues, para la próxima clase. Entonces, sí, básicamente esas, se crean las máquinas de carbón, genial, esto me genera muy buena energía, porque el carbón, ustedes saben que eso genera una combustión súper fácil, todos hemos hecho asados, ¿cierto? Con carbón, eso me genera buena combustión, es útil. La vaina es que, bueno, así mismo como es tan fácil de usar, el impacto es altísimo. Entonces, pues los gases invernaderos que generó eso los daños han sido irreparables hasta el momento. Ustedes ya saben también desde que empiezan a crearse estas máquinas de vapores que empezamos a hablar de cambios climáticos, desde que empezamos a hablar de daño en la capa de ozono. Digamos que no es que se empiece a hablar de eso en ese momento, porque naturalmente iba a pasar, pero digamos que ese proceso se aceleró en el momento que se empiezan a implementar las máquinas de vapor, porque su residuo pues es muy contaminante. En Colombia aún se utilizan termoeléctricas, aún, a pesar de ser uno de los países con mayor cantidad de hidroeléctricas, aún se utilizan termoeléctricas. Muchas veces la energía no se utiliza, o sea, digamos, por ejemplo, acá el Cerrejón, que es una de las minas más grandes del mundo de carbón, solamente el 8% de lo que se extrae del Cerrejón se queda en Colombia. El otro 92% pues es para, bueno, para empresas internacionales, ¿no? Eso nos lleva entonces a la investigación que vamos a llevar para la próxima clase, que esa va a ser presencial, ¿cierto? Que es como mañana. ¿Es mañana? Sí. Mañana tenemos clase presencial. Entonces la idea es que podamos averiguar acerca de dos hidroeléctricas. Yo se las dejé en el Classroom. Esperen, voy a detener esto para decirles.